Bien, habiendo dicho esto, vamos al comentario de nuestra parashá Pinjas. La parashá de esta semana nos habla acerca de la gravedad del pecado de un hombre llamado Zimri, con una mujer midianita que se llamaba Cosbi. Dice la Torá en la parashá Balak, que es la parashá anterior, que estudiamos al final de la parashá anterior, en el capítulo 25 del libro de Números, se relata qué fue lo que sucedió con los hijos de Israel. Los hijos de Israel, por consejo de Bilam hacia Balac, fueron seducidos por las mujeres moabitas. Esto funcionaba de esta manera. Bilam le dijo a Balac que el Dios de los judíos, el Dios del pueblo de Israel, odiaba la promiscuidad, es decir, odiaba la inmoralidad sexual, y que si acercaba a los hijos de Israel a esta transgresión, entonces el Eterno se enojaría con el pueblo y quitaría de ellos su protección. Entonces vemos que en la parashá Balak, por más que Bilam busca posiciones espirituales, porque lo que él hace es cambiar de posición desde distinta altura para poder maldecir al pueblo de Israel, de aquí aprendemos que los lugares son estratégicos para recibir bendición o maldición. No es lo mismo que tú te estaciones en un lugar a que tú te estaciones en otro lugar. No es lo mismo. Porque un lugar tiene suerte y otro lugar puede que no lo tenga. Claro, en el lugar donde tú te estacionaste puede que caiga algo de algún edificio sobre tu vehículo. Mala suerte. Porque ese lugar estaba destinado a que ocurriera una desgracia. Y tú llegaste a ese lugar, o sea, te pusiste en el lugar menos indicado, a la hora no indicada, en el día no indicado. Todo se unió para que tuvieses mala suerte, algo le ocurrió al vehículo. O sea, los lugares son estratégicos. Y Bilam sabía esto, sabía que los lugares son estratégicos, por lo tanto cambia 7 posiciones, desde 7 perspectivas le presenta a Dios al pueblo, y el pueblo no puede ser maldecido nunca. ¿Por qué? Porque Dios tenía una protección sobre el pueblo. ¿Me siguen? O sea, ¿qué les quiero mostrar? Que hay una parte que hace Hashem. Hay una parte que hace Dios. Dios nos cuida. Dios nos guarda. Él nos protege. Efectivamente, el Eterno es quien sostiene nuestra vida. Y en virtud de eso es que nosotros podemos estar tranquilos. Por más que el Satán, Sama-él, su trabajo es ser el adversario del pueblo y finalmente instigarnos, acusarnos, enceguecernos para que nosotros caigamos en la transgresión, muchas cosas simplemente no van a suceder. Por eso es que no tiene sentido esto de estar peleando todo el día con el diablo. Es una pérdida de tiempo. Que dejar al diablo tranquilo. Se me apagó esto, no sé cómo lo recupero. Entonces, esto de que el Satán es el adversario del ser humano, el enemigo, la Torá lo llama así, efectivamente su trabajo es ser adversario, acusador. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Es una realidad espiritual de la cual Dios nos guarda si nosotros nos guardamos. Es así de simple. O sea, tú haces lo que tienes que hacer y el Eterno te cuida. Así de simple. Tú te comportas como tienes que comportarte, como un hijo de Hashem, como una hija de Hashem, nada malo nos va a ocurrir. Pueden que existan circunstancias que el Eterno permita, habrá una pequeña ventana, un pequeño orificio para probarnos, etcétera, pero siempre bajo el cuidado de Hashem. Entonces hay una parte que hace el hombre y hay una parte que hace Dios. Ahora,
la parte que hace el hombre es la que justamente Bilam le dice a Balac, mira, estos muchachitos son un poco enamorados. Entonces, la manera en la que nosotros podemos hacer que el pueblo caiga y tú dispongas para que Hashem finalmente los castigue y tú puedas entrar contra ellos, es que el Dios de ellos aborrece la idolatría y aborrece la inmoralidad sexual, que son pecados y transgresiones capitales. Hay 3 pecados que son capitales, que son la idolatría, que son el asesinato y que es la inmoralidad sexual. De esos 3 pecados, la persona puede morir por esos 3 pecados, es decir, puede entregar su vida para no pecar. Si alguien te dice adora a este ídolo y si no te mato, ¿qué es lo que tienes que hacer según la Torá? Entregar tu vida por honor a esa mitzvah. Lo mismo, si mata a esta persona, si no te asesino, tú tienes que entregar tu vida, y lo mismo en el caso de la inmoralidad sexual. Son preceptos por los cuales uno debiese entregar la vida y son preceptos por los cuales uno pierde la vida. Si uno los transgrede, medida por medida, también puede morir por transgredir estos preceptos. Son preceptos serios. Ahora, como son tan serios, y Bilam, que es un profeta o un brujo, como depende desde dónde se le mire, porque era un hombre que tenía una conexión con Dios muy profunda y muy rápida, sabe esto y le da este consejo a Balac. Hay que enviarle a las mujeres más hermosas de Moab a seducirlos. Sacaron entonces un mercado al desierto. Se pusieron a vender ahí en el desierto distintas cosas. Y en la primera línea de venta había una señora abuelita ya, ¿no? Una abuelita que en realidad no motivaba a nadie. Ustedes me entenderán, ¿no? Estaba ahí la abuelita vendiendo los productos en el desierto, imagínense ustedes, con un paño en el desierto, liquidación stock, ¿no es cierto? Yo pasé por aquí, 20% de descuento, pagué con Mastercard y un montón de cosas. Y ahí estaban, los israelitas fueron a ver, era como el mall, pero el mall en el desierto, una cosa así. Y finalmente, cuando ellos llegaban a comprar, la mujer que los atendía les decía, esto es lo que tengo aquí, pero dentro de la tienda tengo un producto que es mejor aún, me gustaría que lo puedas pasar a ver. Y dentro de la tienda había una señorita, ¿no es cierto?, ya distinta a la abuelita, que era la primera, ¿no es cierto?, aproximación. Y la señorita atendía al varón de manera tal que lo seducía. Cuando ya conseguía y lo tenía ahí en la palma de su mano, le decía, antes que lleguemos al acto que tú deseas, ustedes me entienden, ¿no? Tienes que adorar a mi Dios, que sería el culto a Baal peor. Baal significa esposo, ¿ok? Significa amo. Y peor es un monte, es un cerro en las planicies de Midian. ¿Cuál era el culto a Baal? El culto a Baal era algo que cualquier ser humano en el mundo, todavía no ha ocurrido que un ser humano en el mundo no sienta vergüenza por hacer sus necesidades fisiológicas. No hay un ser humano en el mundo que a libre disposición, de manera pública, haga sus necesidades delante de todas las personas, ¿no? No, eso, todos queremos un lugar, un baño, una privacidad para poder estar solos haciendo nuestras necesidades. No hay un humano, una persona en el mundo que no sienta vergüenza por hacer sus necesidades, por lo tanto quiere privacidad. El culto a Baal peor consistía en realizar las necesidades delante de una estatua. Levantarse las faldas y realizar ahí las necesidades del hombre, del 1 y del 2, ¿no es cierto? Como dicen los niños.
Y todo esto frente a una imagen para luego poder estar con esta mujer. El objetivo era ese, ¿no? El deseo sexual, la promoción era como el premio, ¿no? El deseo sexual era el premio, obtener a esta mujer, pero primero la idolatría. Y la idolatría por medio de un culto asqueroso, degradante, que quitaba un concepto de la mente de la persona, una cualidad de la mente de la persona: pudor y vergüenza. Entonces, fíjense ustedes que hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la vergüenza. Fíjense ustedes que el hecho de quitar la vergüenza, cuando tú pierdes toda vergüenza, entonces quitas toda posibilidad de arrepentirte, quitas toda posibilidad de retornar a Dios. Y esto ocurrió en masa, porque fueron 24.000 personas que murieron. Imagínense la cantidad de hombres que perdieron el pudor y la vergüenza para hacer su idolatría y para finalmente tener un acto sexual con estas mujeres. Perdieron el pudor, perdieron la vergüenza, y esto ocurrió en masa. En medio de esta situación, cuando el Eterno desata una plaga por todo esto que estaba ocurriendo y empezaron a morir más de 20.000 personas, 24.000 creo que dice la Torá, ocurre algo, ¿no? Ocurre que viene un hombre que es llamado Zimri, de la tribu de Shimón. Dice, el nombre del israelita que fue muerto junto con la mujer midianita era Zimri, hijo de Salú, príncipe de una casa paterna de los Shimonitas. Él era un príncipe de una de las tribus de Shimón, de la tribu de Shimón, de la familia de Shimón, un líder nacional, por lo tanto, y un hombre con influencia sobre miles de personas. Ser un líder, una persona de mucho poder, moral, de mucha, ustedes me van a decir, sabiduría, de mucha influencia y sabiduría. No era cualquier persona. Tendría que explicar por qué de sabiduría, pero ahí nos iríamos para otro tema. Lo podríamos tocar después a la hora del almuerzo. El tema es que Zimri toma una mujer de Midian con la excusa de que Moisés también se había casado con una mujer de Midian. ¿Cómo se llamaba la mujer de Moshe? Sípora. La toma y frente a toda la congregación, por lo tanto el acto que hace Zimri es un acto público, frente a toda la congregación, frente a Moisés, frente a Aarón y frente a todas las personas que ya estaban llorando, porque dice la Torá que el pueblo comenzó a llorar después de que ocurrió la plaga, 24.000 personas muertas. ¿Por qué lloraba el pueblo? Porque estaban haciendo techuvá. Y la plaga no se detenía. La gente seguía muriendo. Y el pueblo empezó a llorar para que Hashem terminara esto, y la plaga no terminaba. La gente seguía muriendo y probablemente el pueblo iba a ser exterminado. ¿Me siguen, no? Aquí lo que está pasando es terrible. Y de pronto, este líder, frente a toda la situación, de pronto su actitud cambia, toma a una mujer midianita y la mete dentro de su tienda. Frente a los ojos de Moisés, frente a los ojos de Aarón. No vamos a contar lo que pasó con él y con Moisés, porque como les digo es otro tema. Pero ahí, delante de Moisés, finalmente ingresa a la tienda, frente a Aarón y frente a todas las familias de Israel que lo veían. El hombre tomó a la mujer, se paseó por todas las tiendas, por todo el campamento, delante del Mishkan, donde reside la presencia del Eterno, o sea, nada más público que eso, e ingresa a la mujer a su tienda. Ustedes saben que están en la tienda, obviamente, intimando con la mujer, y luego se acerca, aparece en el relato, aparece un hombre llamado Pinjas, Ben Eleazar, nieto de Aarón, dice la Torá. Que a todo esto la Torá trae este dato de que es hijo de Eleazar, cuando en realidad es hijo de Eleazar, pero también es hijo de una hija de Yitro. Por lo tanto, Pinjas también es hijo de Israel, pero también es hijo de Midian.
Claro. Y es como nieto también de Yitro, finalmente. O sea, es nieto de Yitro y también es nieto de Aarón. La Torá también nos trae ese dato para reivindicar a Pinjas. Ese es otro tema también de la parashá, que tampoco vamos a profundizar en él. Pero para que vean ustedes que la Torá está pero llena de temas. Finalmente, Pinjas toma una lanza y atraviesa a la pareja que está dentro de la tienda en un momento exacto, en un lugar único dentro del cuerpo de ambos, es decir, por sus partes íntimas, la lanza los atraviesa a ambos y él con una fuerza sobrenatural los toma, los levanta con su lanza y los saca y los muestra frente al campamento. Imagínense la escena. ¿Ah? Una escena de la Biblia, única. Y con esto se para la plaga y el Eterno da testimonio de que Él ha generado entre Él, entre Hashem y el pueblo, un pacto de paz. O sea, ¿qué acto más violento que este va a generar una situación más distinta que esperamos, que queremos, pero por medio de un acto que es mucho más violento, ¿no? Imagínense ustedes en una situación así. La misma situación hoy día, ¿qué pensarían de ustedes? Que actuaste de manera precipitada, violenta. De hecho, los jajamín lo comentan y lo discuten. Esto es una cosa de análisis. Se discute si Pinjas realmente actuó bien o actuó mal. Porque no llevaron a Zimri a un tribunal, no fue juzgado como tenía que ser juzgado, se pasó varios pueblos, como lo decimos nosotros acá, y su actitud generó que él fuera recompensado con un pacto de paz, un pacto de shalom. Ese es el contexto. Podríamos decir que Pinjas tuvo una actitud atrevida ante una actitud atrevida. ¿Me siguen? No, eso sin discusión alguna, es así. Fue por celo a Hashem, el Eterno lo recompensó, eso también es otro tema y que podríamos explicarlo y profundizar en eso. Pero, ¿qué quiero decir? Que Zimri y Cosbi tuvieron una actitud descarada, ¿sí o no? Descarada. ¿Y cuál fue el pago? No, el pago fue medida por medida, con morir con descaro. Así como ellos actuaron descaradamente, medida por medida vino sobre ellos una actitud o una fuerza descarada, atrevida, que sentenció el final del desarrollo pecaminoso que se venía gestando. Entonces, ese es el contexto. Cuando un hombre pierde entonces la vergüenza, está pronto a manifestar una rebelión contra Dios. Lo único que detiene al ser humano es la vergüenza. ¿Por qué no pecamos de manera pública? Porque nos avergonzamos que los demás se enteren que pecamos. Porque la apariencia es algo que cuidamos siempre. Todos nosotros tenemos pensamientos intrusivos, ¿se llama? Intrusivos. Todos tenemos un pensamiento que viene desde nuestra parte negativa, ¿no es cierto? Es como cuando tú vas manejando y va pasando una persona y tú dices, y viene un pensamiento intrusivo y tú dices, ¿lo atropello o no lo atropello? Una cosa así, ¿no? Claro, te dice el moré, claro, pero esas cosas pueden pasar. O otro tipo de cosas, estoy
exacerbando para que ustedes más o menos me puedan entender. O sea, nosotros no haríamos eso, pero no, la razón por la cual no hacemos muchas cosas es porque si las hacemos se va a notar. Y si se nota, nos daría una tremenda vergüenza. Entonces la vergüenza nos ayuda a no hacer cosas. Claro, hay una consecuencia, pero nuestro honor quedaría pésimo. Y es por eso que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer cuando nos enteramos que alguien peca es cuidar el honor del pecador. Por eso es tan delicado hablar de una persona que peca. Porque usted puede hablar cómo hizo esto, cómo falló en esto, cómo se le ocurre, etc. Usted puede tener la razón incluso. Pero usted no estuvo en sus zapatos. Usted no estuvo en sus zapatos. Usted no sintió lo que él sintió. Usted no estuvo en la oscuridad en la que él se encontró. Usted no estuvo en las mismas circunstancias en las que esa persona estuvo. No estuvo. Usted no ha actuado nunca de acuerdo a esas circunstancias. Si usted viviese y experimentase las circunstancias que el pecador experimentó, lo más probable es que usted también pecaría. ¿Me entiende? Entonces, no estamos en una posición para destruir al pecador. Tenemos que cuidar incluso el honor del pecador. ¿Cómo? No hablando de él. Ayudándolo a restaurarse, a hacer techuvá. Ahora, aquí vamos a entrar en una dinámica que es como, ¿qué hacemos cuando ocurren cosas donde se necesita una acción como la de Pinjas? ¿No es cierto? Ok, vamos a intentar entrar en nuestro tema. Lo primero que vamos a decir es una historia. El Maguib de Dubno contaba la siguiente parábola. Había un rey que poseía un hermoso jardín. Todo el que entraba debía caminar con respeto y admiración a este jardín. Un día entró un campesino ignorante. Comenzó a arrancar flores, pisó los sembrados, se sentó sobre las esculturas. Cuando los guardias lo reprendieron, respondió: ¿qué tiene de malo? Todo esto también fue hecho para disfrutarlo. El campesino ignorante entró, empezó a sacar flores, todo lo hermoso que el rey tenía en su jardín. ¿Qué tiene esto de malo? Lo hacía desde su ignorancia. Todo esto también fue hecho para disfrutarlo, dijo el campesino. El rey observó desde lejos y dijo: no me duele tanto el daño que hizo, sino que haya perdido completamente la vergüenza de hacer lo que hacía. Porque quien todavía siente vergüenza puede arrepentirse, pero quien ya no se avergüenza destruye sin límite. Entonces, cuando uno pierde la vergüenza, uno se transforma en un cara dura, en un sinvergüenza, en un cara dura, en un descarado, en un sinvergüenza. Y es por eso que la vergüenza es el límite que no tenemos que cruzar para no perder la posibilidad de arrepentirnos y de hacer techuvá. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿realmente nosotros poseemos la cualidad de la vergüenza? ¿Siempre? ¿O hay cosas en las que nosotros actuamos de manera tal que parecemos gente descarada, parecemos gente que no tiene vergüenza y peor aún, gente indiferente? Porque la indiferencia es hermana o prima o media hermana, como quiera llamarse, de la vergüenza. Hay gente que es indiferente a las cosas del Eterno. Yo decía al principio de la mañana que todas las acciones que nosotros hacemos, fíjense que vergüenza es igual a modestia. Todas las cosas que hacemos en la vida tienen una consecuencia. Si yo les digo a ustedes, subir una historia a Instagram, una foto a Instagram, de manera poco modesta, de manera poco recatada, una mujer, por ejemplo, que es bella, que tiene, digamos, un bonito cuerpo, y que esta persona es creyente,
es hija de Hashem y que se exponen constantemente subiendo fotos de ella y de su cuerpo. Esto desde un punto de vista humano, básico, no espiritual, superficial sería la gente la alaba. La gente le dice, oye, estás hermosa, que estás linda, ¿no es cierto? Y es algo muy normal. Todo el mundo lo hace. Fíjense, la respuesta es, todo el mundo lo hace. Entonces, como todo el mundo lo hace, ¿qué se quita? La vergüenza. Como todo el mundo lo hace, ahora tú te quitas la vergüenza. Todos lo hacen, ya no hay vergüenza. Ok. Pero se normaliza. La modestia es hermana de la vergüenza. Cuando tú haces un acto así, que puede parecer que es algo simple, algo que no tiene ninguna malicia, entre comillas, en realidad lo que la persona está haciendo es generando una acción que uno dice, esto no tiene impacto en nada, a nadie le importa. No, pues, esto tiene un impacto. Por eso yo decía, cada acción, incluso cuando tú subes una historia a IG, a Instagram, dependiendo de cómo lo hagas y qué es lo que haces y qué es lo que subes, eso también genera una consecuencia. Tiene un impacto espiritual. ¿En quién? Primero, en quienes ven esa historia. Segundo, en la persona que sube la historia. ¿Qué busca la persona con eso? Tercero, ¿cómo Dios mira eso? ¿Cómo Dios ve eso? Cuarto, escuchen, ¿qué herramientas va a usar Hashem para hacerle ver a esa persona que lo que hace es una acción sin vergüenza, poco modesta, con descaro, que invita al hombre, a los hombres que la ven, a pecar? Y a las mujeres a envidiar, y un sinnúmero de cosas que pueden pasar. O sea, esa simple historia generó un montón de revuelo espiritual, que la persona que lo hace lo ignora porque le da lo mismo. Ese le da lo mismo significa no tiene vergüenza. Y Dios va a tomar medios para poder hablar con esta persona. Le va a mandar enfermedades, le va a mandar situaciones, le va a mandar complicaciones, etcétera, 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 para que la persona pueda advertir cómo se está comportando. ¿Me siguen? Entonces, que esto es lo que yo quiero que veamos, que no da lo mismo ser indiferente. Por ejemplo, ustedes, mis queridos hermanos, que vienen aquí a congregarse, mi esposa me dice, no nos retes a nosotros que nos congregamos, porque no tiene sentido que usted nos llame la atención a los que nos congregamos y a los que no se congregan usted no les dice nada. No se los digo a ustedes, como decía el rabino Joseph, no lo digo por nadie en particular, pero por todos en general. Cuando uno se congrega, uno no puede ser indiferente en el servicio. No puede darte lo mismo. Orar, estudiar Torá, permanecer aquí, estar preocupado de lo que hacemos, con una actitud respetuosa. No te puede dar lo mismo. Cuando te da lo mismo, perdiste la vergüenza. Y si perdiste la vergüenza, es una acción descarada. Yo me he dado cuenta de esto. Tenemos un problema con las cosas sagradas, con los tiempos sagrados. Tenemos un problema con... A ver, este es un lugar pequeño, humilde. Tenemos una buena Torá, ¿no es cierto? Es un lugar pequeño, humilde, pero ¿qué queremos? Queremos que ese lugar, el Aarón, donde está el Sefer Torá, impregne este lugar y lo que hacemos de santidad y de respeto por todo lo que hacemos. Queremos que las damas vengan de manera respetuosa y modesta a participar del servicio. Queremos que los hombres vengan de manera respetuosa a participar del servicio, modesta también. Que no se hable en cualquier tema aquí dentro de este lugar. Que no se vista de cualquier forma. Porque todo esto es
respeto por la santidad. Entonces, las cosas físicas también tienen una importancia. Por ahí empieza. Esto nosotros lo aprendimos en la sinagoga en la cual nosotros participábamos. En la sinagoga en la que nosotros participábamos como familia, eran mucho más cuidadosos, respetuosos y extremos que lo que nosotros somos acá. Si ustedes se acordarán. Yo aprendí a hacer una separación, en todos los años que estuve ahí, aprendí a hacer una separación entre las cosas sagradas y las cosas profanas. Y las personas no hacen esa distinción muchas veces porque creen inconscientemente que es lo mismo estar afuera que estar adentro. O no hay una distancia o una diferencia entre lo que las personas hacen en su mundo cotidiano versus a lo que comienzan a hacer cuando están dentro de este lugar, dentro de la comunidad, dentro de la congregación. Entonces, estamos hablando de la congregación y del lugar físico. Pero también esto lo podemos trasladar a otras partes de nuestra vida, como por ejemplo la tefilá. No nos puede dar lo mismo no orar. Uno puede tener una semana cargada de trabajo, cargada de preocupaciones y cargada de muchas cosas, pero uno puede ser descarado al punto en que uno no tiene ninguna relación con el Eterno. Uno lo lleva en su corazón, uno lo piensa y todo, pero estás tan imbuido de la materia que el mundo te absorbe. Díganme ustedes si eso no es una actitud que es descarada. ¿Sí o no? Porque usted come todos los días. Todos los días usted tiene un tiempo para almorzar. Todos los días usted tiene un tiempo para ocuparse de usted, de lo que su cuerpo necesita. ¿Cuándo usted tiene un tiempo para su alma? Un tiempo para lo que su alma necesita. Un tiempo para hablar con Hashem. Un tiempo para estudiar la Torah. Entonces nosotros tenemos actitudes que salen de la vergüenza. Porque la vergüenza nos limita y nos dice, no tengo que comportarme así, tengo que volver al centro. Pero como relativizamos nuestra vida y somos siempre misericordiosos y complacientes con nosotros, pero no con los demás, ¿cierto? Entonces a nosotros nos toleramos que no hagamos muchas cosas. Incluso perdiendo y teniendo el descaro, ¿no?, de mantenernos en una posición espiritual poco favorable. Y nos podemos mantener ahí por años, en una situación espiritual poco favorable por años. Sabemos que no estamos dando lo mejor. Sabemos que no estamos siendo honestos ni sinceros. Sabemos que realmente no estamos buscando al Eterno. Sabemos realmente que nos damos todo lo que podemos. Lo sabemos. Y nos mantenemos ahí de manera descarada. Entonces, díganme ustedes si entonces no hemos perdido en cierta medida la vergüenza. ¿Sí o no? Claro, porque nos transformamos en personas sin vergüenzas o caraduras en aspectos que nadie ve. Porque nadie sabe si usted ora o no ora. Nadie sabe si usted busca a Hashem o no lo busca. Nadie sabe si usted estudia o no estudia. Nadie sabe si usted tiene una relación. Eso no, usted lo sabe usted. Pero al que usted traiciona es a usted mismo. Usted se traiciona a usted, porque usted es quien tiene que saber dónde usted está. Fíjense, ahora vamos a hablar de los pecados públicos. El Rambam dice que el pecado público, como el Hilul Hashem, que es la profanación del nombre de Dios, pero de forma pública, es un pecado que no tiene perdón en este mundo. Si uno pudiese decir, a ver, ¿qué pecados Dios perdona? ¿Dios perdona a una persona que asesina a otra? Sí. ¿Dios perdona la idolatría? Sí. ¿Dios perdona la inmoralidad sexual? Sí. 3 pecados que acabamos de decir que su pena era la muerte. Pero Dios puede perdonar, incluso evitar la muerte de estas personas. Aunque, si es que se arrepienten, obviamente, mediante la techuvá, etc.
Fíjese, si se transgrede un precepto negativo, lo que implica karet, es decir, cortado con anticipación, y una muerte por el tribunal rabínico, hay pecados que son de categoría karet. ¿Qué significa karet? Que va a ser extirpada la persona de su raíz espiritual, que va a morir antes de los 45 años, o que no va a dejar descendencia. Probablemente sus hijos mueran también. Si transgrede un precepto de estos y vuelve en techuvá, la techuvá queda en suspenso, dice el Rambam, porque aún no se ha expiado completamente. Y Yom Kippur le provee la expiación completa, si es karet. Por ejemplo, ¿qué pecado sería karet? Comer hametz en Pesaj. Cualquiera que comiera levadura en Pesaj será cortado de mi pueblo. Cualquiera que quebrante Shabbat será cortado de mi pueblo. Y así, pecados que son karet. ¿Ok? ¿Dónde está la expiación? Techuvá más Yom Kippur. Sobre estas transgresiones está escrito, pues en ese día serán expiadas. ¿En qué día? En Yom Kippur. Si alguien comete transgresiones punibles con karet o con la ejecución por parte del tribunal rabínico, que no se concreta, por ejemplo, por falta de testigos, y vuelve en techuvá, es decir, tuvo intimidad con una mujer prohibida, o asesinó a alguien y nadie se dio cuenta, ¿cierto? Y vuelve en techuvá, dice, la techuvá y Yom Kippur quedan en suspenso. No causan una expiación definitiva. Es un proceso más largo. Si la persona hizo algo y nadie se enteró, no hay testigos, podría haber muerto en manos del tribunal, queda en suspenso su techuvá, ¿no? ¿Y qué es lo que va a traer expiación sobre ellas? La techuvá y Yom Kippur, pero esto queda en suspenso, porque ¿qué es lo que necesita? Necesita sufrimientos que le sobrevengan para que provea sobre él una expiación completa. Muy larga. La persona va a hacer techuvá, pero Dios le va a mandar sufrimientos. Si la persona quiere permanecer en la techuvá y quiere permanecer en el arrepentimiento, Dios lo va a hacer sufrir. Esos sufrimientos le van a servir como un homo, como un Rinso. Rinso, imagínense. Rinso es una marca muy antigua de detergente. ¿Ah? Ace, claro, un Ace. Espiritual, un detergente espiritual que limpia el alma de la persona. Entonces los sufrimientos, ustedes a veces no le digan al Eterno, sácame los sufrimientos. Porque los sufrimientos lo que están haciendo es limpiarte el alma. Están sacándote todas las impurezas de tu interior. Porque no solamente la techuvá, no solamente Yom Kippur, ni siquiera la sangre del Mashiach solamente. No, es que Dios te va a meter en su lavadora espiritual y te va a hacer pasar por sufrimientos para limpiarte. Pero dice el Rambam, cuando la persona profanó a Hashem públicamente al transgredir, por ejemplo, alguien que lo hace de manera pública, aunque vuelva en techuvá, como Zimri, y llegue a Yom Kippur, y siga arrepentido, y le lleguen tormentos, y no tenga ninguna expiación, y llega arrepentido y le vengan sufrimientos, aún así no tendrá una completa expiación, sino hasta el día de su muerte. Públicos. El punto es que lo hizo de manera pública. Y cuando tú haces algo de manera pública es porque lo hiciste de manera descarada. No tuviste vergüenza. ¿Me entienden? No tuviste vergüenza. Claro, tú pecaste. Cualquiera puede pecar. Un momento de debilidad, lo que sea. Pero lo hizo a escondidas. No quería que nadie se enterara. Es triste, es doloroso, va a traer consecuencias para esa alma. Sí. Pero tiene perdón de Dios, tiene perdón de Hashem. Pero el pecado de la transgresión pública frente a los ojos de otras personas que saben que tú eres un hijo de Hashem y tú lo haces deliberadamente frente a ellos como Zimri, ese pecado
no tiene perdón sino hasta el día en que la persona muere. Si es que realmente hizo techubá. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama descaro. Me llama la atención la irreverencia con la que nosotros muchas veces nos comportamos. Somos irreverentes. Somos irreverentes con las cosas sagradas, con los momentos del Eterno. No tenemos cuidado de no pasar a llevar al Eterno, al espacio, al momento. Somos irreverentes con cosas delicadas de Hashem. Una de las primeras cosas que uno aprende cuando uno llega a la Torá es hacer distinción de las cosas que son profanas y de las cosas que son sagradas. O sea, usted aquí nunca va a ver gente bailando una cueca. ¿Me entiende, no? Puede que en las iglesias lo hagan. Puede que en la iglesia en México, no sé cómo lo harán, cantarán rancheras. En Colombia harán una cumbia. Y ingresan el folclore dentro de los templos. Pero usted no va a ver nunca en un lugar como este, donde queremos cuidar la santidad del lugar, que de manera pública, ¿no es cierto?, hagamos cosas que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Y a mí me da la impresión que a veces somos muy irreverentes con las cosas de Hashem. Por eso tenemos que tener cuidado. Escuchen, cuando estamos nosotros en la tefilá, esto no es solamente religión, es respeto. En la midá se supone que es el momento más sagrado del seder. Yo he visto personas que entran y salen cuando estamos haciendo la midá. Yo entiendo que hay necesidades que hacer. Intenten salir antes. Pero si empezó la midá, no salgan. Esperen 15 minutos. ¿Cuánto nos demoramos de la midá? 15 minutos. El Shema también. Sí. Desde que empieza el Shema es un momento de santidad, de cuidado. Yo tengo que enseñar estas cosas. Si yo no lo digo, ¿quién más lo va a decir? Pero esto, por eso es que, claro, uno va al mundo no quiero hablar mal de nadie, pero si uno va al mundo, a otro mundo religioso, ¿no es cierto?, a otros contextos religiosos, estas cosas se toman muy a la ligera, muy a la ligera. El shofar lo hacemos sonar donde sea, ¿me entienden, no? El shofar suena en cualquier parte. El Shema se dice en cualquier parte, de vestido de cualquier forma, y un montón de ligereza. Entonces, yo digo, somos irreverentes, tenemos actitudes irreverentes, tenemos actitudes descaradas en cuanto a cosas sagradas. No somos cuidadosos. Cuando alguien es cuidadoso con algo, ese cuidado le otorga a ese algo un valor, ¿no es cierto? Un valor, porque para la persona es algo valioso. Y como es algo valioso, lo cuida, lo protege. Entonces, ante el descaro y la profanación abierta y pública del nombre de Hashem, el Eterno tomó medidas. ¿Y qué fue lo que hizo? Reaccionó ante lo que había hecho Pinjas. Por medio de Pinjas, el Eterno terminó la plaga. Es decir, a veces hay soluciones que son dolorosas, pero hay que ejecutarlas para que el tema se detenga. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado, a los papás, que de pronto uno ve a los hijos en una dinámica como extraña. Los papás estamos conectados con nuestro mundo de quehacer semanal, ¿no? Mi esposa en sus cosas, el papá en su trabajo, haciendo todo el tiempo cosas, porque finalmente eso es ser padres, cuidar una casa, sostenerla, generar recursos, ayudar en la casa, y de pronto tú estás en esa dinámica tan imbuido, ¿no? Yo estoy preocupado de muchas cosas siempre. Estoy preocupado de qué voy a enseñar. Yo ya mañana empiezo a pensar qué voy a enseñar el próximo sábado. Pero paralelamente tengo que pensar en los contratos de arriendo, en las compraventas, en los departamentos que se van a vaciar, en decirle cosas a Nicole, a Richard, y un montón de cosas que tengo que pensar. Después
la casa, que mi esposa me pide esto, que tengo que hacerlo, que aquí, que allá, que tengo que estar presente, un montón de cosas. Ella, por su lado, un montón de cosas también que atender, sus hijos, los niños, la casa, lo que hay que comprar, lo que falta, etc. Estamos imbuidos en un quehacer constante. Y ese sistema a veces, como papás, nos saca por instantes o por momentos de la atención, del cuidado de los hijos, sobre todo de los más grandes. Porque los niños chicos siempre están como más cerca de uno, ¿no? Entonces, dentro de la dinámica de la casa, ella está haciendo cosas, yo estoy haciendo cosas, y de pronto baja el más grande, así, baja, y después sube. Y nosotros seguimos haciendo cosas. Estamos en la dinámica. De pronto baja la otra que es más grande. Y así, ¿no es cierto? Eso es como una aparición. Es como una... Claro, es como una visión. Claro, una cosa así como extraña. De pronto sabemos que existen, ¿no es cierto? Porque están arriba en su dormitorio y pasan. Después... Y de pronto llega un momento donde nosotros decimos, ya no, basta. Y los llamamos a los dos. Y ahí terminamos el asunto y les decimos, no puede ser. No cooperan, no ayudan, no ponen de su parte. Y ahí les llega el sermón a los dos. Y empezamos, ¿no es cierto? Porque era necesario. Porque hay un momento en que es necesario que el Eterno nos diga, ya, basta. Basta, 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 basta. No puedes estar todo el tiempo siendo una persona descarada, actuando de esa manera, tocándome mi oreja. No, hay un momento donde Hashem te dice, basta, ven para acá y hablemos. Ven para acá y maduremos. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? El Eterno quiere que nosotros llevemos frutos, hermanos. Frutos. Y al árbol, para que el árbol dé fruto, ¿qué es lo que hay que hacer con el árbol? Cortarle sus ramitas, podarlo. Eso implica dolor, implica sufrimiento por parte del árbol. El árbol cree que está creciendo maravilloso y de pronto viene el Eterno y te corta la mitad del árbol, la mitad, porque no servía lo de arriba. No estaba creciendo de forma sana. ¿A qué me refiero? La persona puede tener tanta indiferencia con Hashem y con las cosas de Hashem que puede creer que esto es normal. Puede crecer de manera desvergonzada, descarada y tener una relación con Dios y con las cosas de Hashem pensando que esto es válido. ¿Cómo? Es su forma, claro, es válido, entonces no pasa nada. Ahí viene el Eterno y dice, no, miren lo que pasa. El Eterno usó esta medida en varias ocasiones en la Torá. Dice que cuando vio a Hashem que la maldad de los hijos de los hombres era mucho en la tierra y todo designio del pensamiento de ellos era hacia el mal, era continuamente solamente el mal, el resultado de eso fue que Hashem dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Los quitaré. Porque ¿qué hubo? Un abuso. La gente no tenía vergüenza. ¿Sabes por qué no había ni vergüenza? Porque habían politizado el mal. O sea, ¿qué era lo que estaba prohibido en tiempos de Sodoma y Gomorra? Estaba prohibido hacer el bien. Tú no podías recibir a alguien en tu casa, hospedarlo, porque eso era contra la ley. La ley era hacer el mal. Por eso yo digo, la gente de Moab que hacía idolatría frente a Baal Peor, desnudándose y haciendo sus necesidades como algo asqueroso y denigrante, va a llegar un punto en la humanidad donde esas cosas no van a ser denigrantes. Donde hacer eso en público va a ser algo normal. A esa locura vamos a llegar. Ya se empezó. Ya partimos. Ya partimos. Hermanos queridos, hay mucho más que pudiese decir. La verdad que llegué hasta la mitad de lo que les traía. Pero quiero que nos quedemos con esto en la mente. Hay actitudes descaradas que merecen
una acción atrevida de parte de Hashem. Pero antes de que eso suceda, nosotros tenemos que transformarnos en nuestro propio Pinjas. Y nosotros tenemos que decirle al Eterno Hashem, por favor, actúa en mi vida y quita de mí todas estas cosas que hacen que yo sea indolente, indiferente, descarado en cuanto a tu servicio, en cuanto a tu Torah. Que no sea yo una persona que me dé lo mismo, que no actúe así frente a ti, sino que yo tenga temor de ti. Miren, lo único que nosotros tenemos que hacer en este mundo, jóvenes, niños, hermanos, todos, escuchen. Shlomo Amelech escribió un libro sobre la vida que se llama Kohelet. Ustedes lean todo el libro después en su casa y van a darse cuenta que el libro es trágico, porque dice, todas las cosas que el hombre hace en el mundo son vanidad de vanidades. Y vi al hombre hacer su quehacer y vi que el resultado de esto era una vanidad. O sea, nada tenía valor. Al final tú lees el libro y terminas deprimiéndote casi porque la conclusión es trágica. Pero al final Shlomo Amelech dice, pero el final del discurso oído y de todo discurso oído es este. O sea, este es el objetivo del ser humano en este mundo. Este es el objetivo. Generar temor a Dios. Temor a Dios. Temer a Dios, guardar sus preceptos. Pero ese temor se aprende. El temor a Dios se estudia. El cuidado por las cosas de Hashem se aprende, no es automático. Si uno no vivió en una familia donde te enseñan el temor a Dios, estás obligado a aprenderlo. Y tienes que enseñarlo a tus hijos. Por eso, a veces los papás tenemos que ser los Pinjas de nuestros hijos. Y tenemos que tomarlos y hablar con ellos fuertemente y mostrarles a ellos las consecuencias de lo malo. Y actuar con vehemencia en cuanto a la verdad. Para demostrarles y mostrarles a ellos que el camino incorrecto hace daño. Y ser claros en eso. ¿Me entienden? Hay que tener claridad en algunas cosas. En las cosas fundamentales de la vida hay que ser claros. Esto no es así. Esto es por aquí. Este es el camino. Porque cuando hay claridad hay posibilidad de volver a un punto. En cambio, sí, claro, un punto claro donde tú puedes retornar. Pero si todo es relativo, entonces la persona se enferma, se marea, no sabe a dónde ir, pierde identidad. Claro, ¿cuál es la crisis de los jóvenes? La identidad, no saben quiénes son. Por eso no saben qué decidir, porque no saben cómo comportarse. Los jóvenes son hijos de Hashem, pero tienen que descubrir que son hijos de Hashem, entender que tienen un propósito en este mundo. Y los papás estamos para eso. Los papás, escuchen, me hubiera encantado seguir, la verdad van a ser las 2 de la tarde. ¿Me dan 10 minutos más? ¿Sí? Ok, miren, escuchen. Los papás estamos para estorbar a los hijos, estorbarlos, no para entretenerlos. Un papá que no estorba a su hijo, si usted se cansa de estorbarla, no está haciendo su trabajo. Usted vino a este mundo a estorbar a su hijo. En el buen sentido, obviamente, no seas áspero con tus hijos, dice la Escritura, ¿no? Estorbarlos en cuanto a lo malo. Obviamente hay amor, hay cuidado, hay cariño. No vamos a tomar una lanza como Pinjas, ¿se entiende, no? Pero los padres tenemos que ser personas que los estorben en cuanto a hacer el mal. Miren, ¿cómo sanamos este tipo de enfermedad del alma? Porque no tener vergüenza y ser indiferente es una actitud irreverente, que es una enfermedad del alma. ¿Cómo lo sanamos? En Yom Kippur nosotros decimos, Yehi ratzon milifaneja, esto es una oración de Yom Kippur, dice, Shete'evu shatika para alcohol abonatai. Dice, sea tu voluntad que la vergüenza, esto lo decimos en Yom Kippur, que la vergüenza que siento por mis pecados sea expiación por
todas mis iniquidades. ¿Cuál es la techuvá que Dios quiere? Que a mí me dé vergüenza levantar siquiera mi rostro a los Shamaim y mirarlo a Él. Que me dé vergüenza por el pecado que cometí y decirle a Hashem, bendito, yo pequé contra ti, me muero de vergüenza por esto que hago, por cómo me comporto. Mi vergüenza, mi Dios, que sea por favor mi expiación. No me des la muerte, no me castigues, dame una oportunidad. Pero me da vergüenza siquiera hablar contigo de esto que hice. ¿Por qué la persona no puede llegar a eso? Porque está enfermo del alma. La vergüenza es la cualidad, es el antónimo de la arrogancia. La indiferencia es una hija de la arrogancia. Miren, los jajamim desarrollan ampliamente una idea, un principio muy conocido. Cuando nosotros omitimos este trabajo hacia el Eterno, que sería avergonzarnos por lo mal que hemos hecho, por la indiferencia que tenemos en cuanto a sus cosas, los jajamín desarrollaron una idea amplia respecto de este asunto, y esto está en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, en la página 54b, dice: todo aquel que puede protestar contra el pecado de su casa y no lo hace, es responsable por su casa. Pero fíjese lo que hizo Pinjas. El acto de Pinjas es sumamente necesario para traer shalom a Israel. Si tú sabes que en tu casa hay un pecado y tú te quedas calladito porque tú no te quieres meter en problemas, tú eres responsable de ese pecado. Eres cómplice. Dice: todo aquel que puede protestar contra el pecado de su casa y no lo hace, es responsable por su casa. Si puede protestar contra su ciudad y no lo hace, es responsable contra su ciudad. O sea, si la persona tiene un poder de influencia de tal que su ciudad entera lo puede oír, por eso es que no es ser líder, no es cualquier cosa. Primero ser líder de una familia, luego ser líder de una comunidad, luego ser líder de una ciudad, alcalde, presidente. Si usted no incomoda al país, a la ciudad, al pueblo donde usted vive, teniendo ese poder, usted es responsable. Si puede protestar contra el mundo entero y no lo hace, es responsable por el mundo entero. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver con la omisión, que también la omisión sería parte del descaro. Claro, ¿por qué no mejoro? Porque soy tan indiferente que me da lo mismo todo. Hay varios versículos en la Torá que nos hablan de esta idea. Voy a leer algunos. Del sacerdote Elí, que acabamos de tomar, dice que Dios condenó a Elí. Dice porque la Torá dice en 1 Samuel 3:13, dice: sus hijos blasfemaban contra Dios y él no los estorbó. ¿Se dan cuenta? Los hijos del sacerdote blasfemaban contra Dios y el sacerdote Elí no los estorbó. ¿Puede pasar que un hijo de Dios tenga hijos que vayan por el mal camino? Puede pasar. Incluso el profeta Shmuel tuvo hijos que no fueron considerados para luego ser líderes de Am Israel porque no se comportaban como su papá. Puede pasar, pero el punto es que el papá está obligado a estorbarlos. No importa el resultado no depende del papá. El resultado depende del hijo, ¿no es cierto? Y de que Hashem lo quiera ayudar. Pero nuestro trabajo, nuestra misión de estorbarlos, eso nadie lo puede quitar. Números 3:23, respecto de la tribu de Gad, cuando se iban a conquistar la tierra de Israel, dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará, le dijo Moisés a ellos. ¿Cuál es el contexto? Ellos se querían quedar en una ribera del Jordán y no entrar a vivir a la tierra. Entonces el acuerdo era: van a venir a pelear con nosotros. Si no lo hacen, si omiten, si son indiferentes, vuestro pecado os alcanzará. ¿Me siguen la idea? Lo que quiero mostrarles es que la omisión
La indiferencia es una forma de ser desvergonzado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, no dice el que hace lo malo, sino el que sabe hacer lo bueno. ¿Me entiende? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Entonces el pecado no es solamente hacer cosas malas, sino que el pecado es saber que hay cosas buenas y no hacerlas. Como por ejemplo, generar indiferencia, permanecer indiferente ante el dolor de otro, por ejemplo. Mire lo que dice la Torá, con esto terminamos. No permanecerás, Levítico 19:16, no permanecerás, es decir, no te quedarás en pie, indiferente ante la sangre de tu prójimo. ¿Ves que hay alguien que está sufriendo y tú no haces nada por ayudar? Ni siquiera una tefilá. Muchas veces tenemos descaros en la vida y actitudes sin vergüenza en la vida. Pensamos que estamos haciéndolo todo bien, pero no. Mientras más conscientes seamos de la misión que tenemos que hacer y del bien que tenemos que hacer, mayor vergüenza tendremos de no poder haber ayudado, de no poder haber hecho el bien, de no haber actuado a tiempo. Dice Ezequiel 33:6, si el centinela ve venir la espada, el centinela sería como el soldado que está sobre los muros de la ciudad viendo, vigilando a los enemigos. Si él ve venir la espada y no avisa, no toca la trompeta, demandaré su sangre de mano del centinela. Esto es como el predicador que ve que la gente está haciendo lo malo, que ve que la gente está siendo indiferente, que ve que la gente lo está haciendo mal y no dice nada. No incomoda a la gente. Claro, porque probablemente va a perder los diezmos. ¿Ah? Claro, hoy día muy difícil encontrar es poco popular. Miren, yo podría traerles todos los sábados temas muy entretenidos, de verdad. Hablarles de cábala, hablarles de un montón de cosas que son muy entretenidas, de verdad, y es interesante. Pero estos temas hay que tocarlos. Hay que tocarlos, tenemos que tener conciencia de lo que hacemos y no ser personas indiferentes ante lo que Dios demanda de nosotros. Termino con esto. Maldito el que hace la obra de Hashem de manera negligente. Jeremías 48:10. Es decir, el que omite, el que es indiferente, el que actúa con descaro. El Eterno nos ayude.